identificar y evaluar los tipos de riesgos e impactos de escasez de agua para las empresas privadas en las cuencas del Chillón, Rímac y Lurín, considerando los impactos directos e indirectos. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de sufrir daños por la acción de un peligro, y el peligro es el evento que por su magnitud y características pueden ocasionar daños. Los peligros, que pueden ser socionaturales, antropogénicos o naturales, están asociados, los peligros naturales están asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos y geotécnicos de carácter extremo, mientras que los socionaturales son peligros que se generan por una inadecuada relación entre el hombre y la naturaleza. Los antropogénicos son los peligros generados de alguna manera por los procesos de modernización, como la industrialización también, y algunos eventos de desregulación industrial, entre otros. Por otro lado, la vulnerabilidad está contemplada o está compuesta por tres factores que la definen: la exposición a los peligros hidrometeorológicos, la fragilidad ante el impacto de estos y la resiliencia como capacidad de recuperación ante posibles daños originados por los mencionados peligros. Esta es una presentación que utilizamos muchas instituciones para graficar la escasez de agua que tenemos en Lima. El Perú es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, la adaptación ante estos probables cambios es un asunto de inminente prioridad para el país en su camino al desarrollo. En este contexto, es importante conocer que los posibles impactos del cambio climático a nivel de cuenca, esencialmente en la disponibilidad del recurso hídrico, fuente principal de diversas actividades productivas en nuestro país. El Perú es el octavo país con mayor disponibilidad hídrica en el mundo. Sin embargo, cuenta con una irregular distribución temporal y espacial del recurso de agua. Como podemos ver aquí, el 98% de la producción hídrica se presenta en la región amazónica y apenas el 1,8% en la región hidrográfica del Pacífico. Esta situación constituye una de las grandes dificultades que debemos enfrentar para gestionar adecuadamente nuestros recursos hídricos, ya que es precisamente en la costa donde habita el 53% de la población y se desarrolla la mayor cantidad de actividades económicas, las cuales ejercen presión sobre este recurso, y los riesgos son muy similares a los de otras partes del mundo. La disponibilidad hídrica por habitante es una de las más bajas de América. Tenemos actualmente una disponibilidad en Lima de 125 metros cúbicos de habitantes al año, y además, considerando que Lima crece a una tasa del 2,1% anual, podemos entender, se puede visibilizar que realmente podemos ir camino a una crisis. ¿Cuál es la disponibilidad de los recursos hídricos en las cuencas de Lima? ¿Cuál es la situación? Esta presentación grafica el crecimiento de la demanda de agua en el tiempo y cómo la disponibilidad de la misma viene generando conflictos y podría generar crisis como la ya vivida durante los años 2014 y 2015 en Sao Paulo, que además se contempla que tardarán todavía unos 3 años más en recuperarse, que a pesar de ser una ciudad con mayores reservas que las nuestras y con precipitaciones que van por encima de los 1.400 milímetros al año, frente a unos 9 milímetros al año que tiene Lima, ha presentado ya una grave crisis. El crecimiento poblacional, la necesidad de alimentos, que se traducen ambos en un aumento de la demanda de agua, sumados a estos periodos de estiaje más profundos que son consecuencia del cambio climático, nos muestran una situación posible de crisis que tendríamos que prevenir. Según el proyecto LIWA, para escenarios del futuro hacia Lima en el 2040, tenemos aquí podemos observar dos escenarios
El primer escenario es un escenario con un cambio climático seco, pero con 2 años consecutivos, de sequía entre el 2030 y 2031, y un segundo gráfico con un cambio climático húmedo. Notamos que en un escenario seco la demanda supera a la oferta en el año 2023 y sin embargo igual bajo condiciones húmedas el balance oferta-demanda es menos fuerte, pero a partir del año 2027 la demanda de la ciudad ya supera la oferta. Es notable que en este escenario, sea seco o húmedo, es decir, también con suposiciones muy optimistas sobre el cambio climático, Lima y Callao se encontrará en una situación de déficit de agua. En ambos casos tendríamos una oferta menor a la demanda de recurso hídrico. ¿Cómo se presenta actualmente la situación? Esta es la disponibilidad y demanda de agua superficial en las cuencas del Chillón, Rímac y Lurín. Podemos ver aquí que la cuenca del río Rímac tiene una mayor disponibilidad de agua entre las 3 cuencas de Lima. Sin embargo, hay que considerar y tener en cuenta que se trata de una disponibilidad promedio, que va desde un caudal entre 45 metros cúbicos por segundo en un periodo de crecida, hasta un caudal de 17 metros cúbicos por segundo en un periodo de estiaje, que se da entre los meses de mayo a noviembre. En el Chillón hay que tener en cuenta que los caudales van entre 3 en periodos de estiaje a 17.5 metros cúbicos en épocas de crecida y presenta una disponibilidad de 303 millones de metros cúbicos al año y una demanda de 135 millones de metros cúbicos al año. Sin embargo, como repito, hay que tener en cuenta las temporalidades, hay que tener en cuenta los periodos de estiaje y de crecida, que son a veces extremos, ¿no? En este caso, para la cuenca del Chillón van entre 3 y 17.5 metros cúbicos por segundo. Y en Lurín, cuya disponibilidad es de 193 millones de metros cúbicos al año y tienen una demanda de 73 millones de metros cúbicos al año, los periodos de estiaje y de crecida van entre 1 metro cúbico por segundo hasta 11.4 metros cúbicos por segundo en épocas de crecida. Lurín no cuenta con grandes lagunas o nevadas en la parte alta donde puedan recargar, ¿no? o hacer nacer agua. La demanda de los ríos, para estos 2 ríos o en estas 2 cuencas, la cuenca del Chillón y la cuenca del Rímac, la demanda está consolidada sobre todo para agua potable en el departamento, mientras que la cuenca del río Lurín abastece sobre todo el sector agricultura, principalmente. Si bien podemos ver que hay un superávit en promedio, hay que considerar nuevamente, se repite, las temporalidades. Esta es la disponibilidad y demanda de agua subterránea para las 3 cuencas. Las fuentes de agua subterránea de Lima metropolitana provienen mayormente de 2 grandes acuíferos interconectados, la cuenca del Chillón y la cuenca del Rímac. Pueden ofrecer 190 millones de metros cúbicos al año y el aporte va más o menos entre el 92% del Rímac y el 8% del Chillón. La recarga en estos casos está garantizada por el drenaje de la red hidrográfica y sus alrededores, por el agua de riego y también por las fugas de los sistemas de agua potable urbano. En Lurín, el acuífero es un acuífero independiente del acuífero Rímac-Chillón. Se recarga de aguas que se infiltran en las zonas húmedas de la parte alta de la cuenca a través del lecho del río y también por el agua de riego. Existe aquí un déficit de 14 millones de metros cúbicos al año, lo que nos permite inferir o lo que puede traducirse como una sobreexplotación del agua subterránea.
¿Cuáles son los escenarios del agua en el futuro? Según el informe LIGUA para el año 2014, durante los periodos de 2011 al 2050, se puede presentar dos escenarios, un escenario optimista y un escenario pesimista. En un escenario optimista se puede contar con un clima húmedo que permitiría aumentar en 6% el caudal, aumentar la temperatura y tener un 5% más de precipitación. En un escenario pesimista, con un clima seco, hablando de 2 años secos, que serían entre el 2031 y el 2032, se presenta un caudal menor de menos 13% y menos 10% de precipitación. Esto es un promedio de caudal de 10 años. Y esto estamos presentando, este es un escenario en las cuencas de Lima al año 2050, lo que genera grandes incertidumbres en el futuro. Teniendo en cuenta, por otro lado, la explotación del agua subterránea actual, proyectada ante una escasez de agua, el recurso subterráneo, podemos llegar a una situación crítica sobre este recurso. La estimación de la disminución del nivel de la napa freática por sobreexplotación, es decir, un caudal superior a la recarga anual, en un periodo normal es de entre 1 y 2.5 milímetros por año, y si la explotación continúa a este ritmo hasta el 2030, el descenso de la napa freática de Rímac-Chillón podría llegar de menos 14 metros en un escenario optimista a menos 33 metros en un escenario pesimista. Y esta aproximación no toma en cuenta los efectos del cambio climático. Por lo tanto, podemos decir que toda esta previsión es una previsión optimista. ¿Cómo se presentan entonces los escenarios para los sectores? En este escenario presentamos la vulnerabilidad de abastecimiento de agua privada para los casos de agua superficial y subterránea. En el caso de agua superficial, podemos notar que de acuerdo a los resultados de este estudio, el 33% de la industria o del sector industrial hace uso de agua superficial, mientras que el 67% hace uso del agua subterránea. Para el caso de los servicios, se hace uso en 83% del agua superficial, frente a un 17% de agua subterránea. La minería usa el agua subterránea en 25%, en 22% el sector recreativo, en 78% el sector recreativo hace uso de agua superficial y el 75% de agua superficial es usada por la minería. En total, se puede ver que el 45% del sector hace uso de agua superficial, mientras que el 55% hace uso del agua subterránea. ¿Cuáles son los efectos, la evidencia? La disminución de la napa freática de los acuíferos, la disminución de agua de calidad en los acuíferos, se necesitarán pozos de mayor profundidad. ¿Qué acciones tomar? ¿Qué acciones se vienen tomando? La racionalización de agua potable, reservorios más grandes, recarga de acuíferos, mejorar procesos tecnológicos de uso y reuso de agua. Racionalización vista más bien no como una pérdida de agua en ciertas temporadas, sino más bien dando énfasis al tema de cultura de agua, al desarrollo de cultura de agua que nos permita conservarla mejor. Para el análisis desarrollado y haciendo uso de fuentes de información de los registros administrativos de derechos de agua, RADA, ANA, para el 2015, base de datos de CEDAPAL de 2015, licencias mineras al 2012 y SUNAT para la clasificación industrial del informe, hemos identificado 1.089 empresas que desarrollan actividades en las 3 cuencas de Lima. Estas 1.089 empresas, además, 10.089 empresas, además, tienen 15.522 licencias.
lo que significa que hay empresas que cuentan con más de una licencia de explotación. De estas 10.089 empresas, 4 pertenecen al sector energético, 2.630 al sector industrial, 9 al sector minero, 7.347 al sector recreativo y 88 al sector de servicios. El sector energético hace uso no consultivo de 3.235 millones de metros cúbicos. El sector industrial hace un uso del 76%, o 94.6 millones de metros cúbicos. El sector minero, 2.7 millones de metros cúbicos. El sector recreativo, 12 millones de metros cúbicos. Y el sector servicios, 26 millones de metros cúbicos. Es decir, la mayor cantidad de recursos son utilizados por los sectores industriales y el sector de servicios. Aquí empezamos un poco a mostrar los factores que mencionamos como factores de vulnerabilidad. Esta es la exposición general de la fuente. Según la bibliografía existente, los niveles de napa freática han bajado entre el 2004 y el 2007. La mayor parte de las extracciones están ubicadas cerca del mar y en el río Rima. Se han identificado en esta cuenca 42 industrias grandes consumidoras de agua y 30 empresas con consumo medio. Y en la cuenca del río Chillón, sobre una muestra de 29 empresas clasificadas por subsector, 17 son consideradas como grandes empresas consumidoras y 11 como empresas de consumo medio. La fragilidad como un factor de vulnerabilidad. Para los subsectores, petróleo, metalurgia y cemento, estos subsectores dependen de la optimización del proceso de enfriado y para ellos es importante el tema cantidad de agua. Necesitan el agua para procesos de enfriado, mientras que para los subsectores de bebida y alimento, el agua se considera un factor, un insumo, y ellos necesitan agua, de contar con agua, no solo de calidad, sino además contar con cantidad y calidad de agua. Y para los subsectores de papelería, química y textil, que necesitan el agua como reactivo y para diluir, para ellos es necesario contar con una cantidad de agua que les permita desarrollar sus actividades con tranquilidad y generar las utilidades previstas. Y la resiliencia tiene que ver con los planes de seguridad, las alternativas factibles, oportunidades y la buena reputación de cada empresa y las iniciativas que desarrollen para conseguir agua. Aquí, a partir de ahora, presentamos un cuadro de análisis sobre los riesgos que para las 3 cuencas se han considerado los mismos, es decir, los riesgos de disminución del caudal, de sobreexplotación, de pérdidas de bofedal, operacional, reputacional y regulatorio. Y hemos usado desde el signo menos, cuando no hay impactos, y los símbolos de más van aumentando cuando los riesgos son más altos, y las industrias o los subsectores de industrias van a cambiar en cada uno de los cuadros, dependiendo de la cuenca de la que hablemos. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la cuenca del Chillón, donde vemos que uno de los riesgos más fuertes para los subsectores es el riesgo de sobreexplotación, esto debido, por supuesto, principalmente a la fuente de uso de agua subterránea. Y hay algunos subsectores, como la refinería, cuyo riesgo operacional también es mayor, sin dejar de lado los riesgos regulatorios, que también son riesgos altos en los sectores textiles, química y alimentos, y los reputacionales en el tema químico. Son menos sensibles el sector servicio y el sector recreativo. Para el caso de la cuenca del Rímac,
El sector minero es altamente sensible a la disponibilidad hídrica en las zonas en donde se localizan sobre todo sus unidades de producción, pues una disminución repercute directamente en sus costos operativos. Por ello se asume que el principal impacto del cambio climático sobre el sector minero peruano estará vinculado a los temas de disponibilidad de agua. Sin embargo, para este sector minero, los riesgos reputacionales no son poca cosa, pues pueden generar dificultades y generar incluso la parada de operaciones que terminan con graves consecuencias económicas y millones de soles en juego. En esta tabla podemos ver también que los subsectores de textil, metalurgia, alimentos, bebida y papelería muestran riesgos muy altos a los temas de sobreexplotación, así como los alimentos y bebidas con los temas operacionales, porque son los subsectores que hacen uso en mayor cantidad del recurso hídrico para sus procesos de producción. Los riesgos asociados a los sectores de la cuenca del Lurín, los riesgos son los mismos, y aquí tenemos unas industrias o subsectores de industrias diferentes, ¿no? En este caso, en esta cuenca se ubican sectores de textiles, metalurgia química y cemento, y el riesgo reputacional para la metalurgia es un riesgo bastante alto. Queremos graficar, digamos, con un ejemplo, algo a lo que todavía no hemos llegado en la evaluación económica para las empresas privadas o para los subsectores de empresas privadas que esperamos poder compartir con ustedes en el transcurso de los siguientes 30 días. Pero aquí mostramos cómo hay un riesgo de impacto económico en el sector hidroenergético en situación de escasez. El sector energético hace uso no consultivo de 2.735 millones de metros cúbicos al año. Si consideramos un 10% menos de caudal, olvidaba aquí hacer un comentario, estos 2.335 son la suma de la producción de estas plantas, ¿no?, por metro cúbico por segundo. Cuando se reduzca, o se pueda reducir, por efectos del cambio climático, existe una reducción del 10% menos del caudal, se podría llegar a una reducción de menos 10.3 milímetros por segundo, metros cúbicos por segundo, y esto genera pérdidas equivalentes a 225 gigawatts hora, que es más o menos lo equivalente a la planta de Huampaní, y esto significaría 39 millones de soles de pérdidas al año. Esto lo inferimos considerando que de los 2.735 millones de metros cúbicos generan 3.328 gigawatts hora. Repito, con una disminución del caudal del 10%, una disminución de 10.3 metros cúbicos por segundo, llegaríamos a pérdidas de 39 millones de soles al año. Una pérdida bastante considerable para el sector, e inferimos que resultados similares se van a presentar en los subsectores de la industria una vez que termine este análisis del cual venimos nosotros recogiendo datos. Existe una necesidad de trabajar en conjunto a fin de poder conseguir el desarrollo sostenible sobre las bases de la gestión eficiente del agua. Hay que empezar para fortalecer la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el agua de manera ordenada. Hay que identificar y entender cómo los riesgos asociados al agua que impactarán las estrategias de crecimiento de la empresa, de la industria. Hay que tomar acciones para reducir y mejorar la gestión del consumo de agua, y debemos colaborar y ponernos en proceso de colaboración con los socios adecuados para lograr una resiliencia sustentable sistémica de los problemas asociados al agua. La gestión hídrica no es una actividad aislada, requiere la participación de los integrantes de la comunidad, el área industrial o de la zona agrícola que se encuentren dentro de la misma cuenca que comparten, y de los actores públicos que tengan influencia en cada una de las zonas. Tenemos un camino por recorrer.
y desde Acuafondo y con el apoyo del Instituto IPROGA, nosotros estaremos presentándoles resultados similares dentro de unos próximos 30 días que nos permitan hacer una valoración económica del riesgo que una eventual escasez de recurso hídrico podría generar sobre las empresas privadas. Muchas gracias. Seguidamente vamos a tener la presentación de la licenciada Malena Morales Valentín. Ella es directora de Desarrollo Sostenible y Reputación Corporativa de Bacus, quien nos va a presentar la experiencia desde su empresa y desde tal vez su sector. Muy buenos días, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Es un gusto poder estar el día de hoy aquí y poder compartir las experiencias que venimos desarrollando desde hace algunos años con muchos de